nos tocará a cada uno, ¿no? Y bueno, Boris, quería pedirte también tu autorización. Ya se habían adelantado con eso, pero por favor, si podríamos grabar esta charla, porque luego quisiéramos compartirla con quienes Con tampoco no han gusto, podido, ¿no?, participar o alguien más. Bueno, hasta todos vamos a querer volverlo a escuchar nuevamente. con gusto, ya puse a aceptar. Bueno, gracias, Boris, nuevamente. Así que la sala es toda tuya. Gracias. Gracias, Juliana, gracias, Javier, Paola. Bienvenidos todos los presentes. Si en el transcurso de la conversación, de la charla, de la conferencia, se animan quienes no han aprendido la cámara, me encantaría. Y si no, estamos en una sociedad libre, pero ya escucharon mi preferencia para poder mejorar o interactuar con mayor fluidez. Lo segundo es que los invito a preguntar, a interrumpirme en cualquier momento. Pienso que deberíamos estar acabando a las 7 de la noche, minutos menos o minutos más, pero 7 aproximadamente. La charla debiera terminar más o menos 6:40, 6:45, es un cálculo. Y tenemos también un espacio reservado para las preguntas al final de esta charla, pero los invito a interrumpirme en cualquier momento. O sea, quiero provocar una conversación y una interactuación. Lo segundo es que, y haré la misma pregunta al final de la conferencia, es intentar. Primero que ahorita, 20 de octubre, 6:11 p.m., y dentro de unos minutos, a las 7 p.m. aprox, se vayan con algo, se vayan con datos, con información y con más que un concepto, se vayan con una idea empresarial o una idea corporativa de lo que es la variable transversalización en las empresas y en el empleo en el Perú. Y lo segundo, he diseñado esta exposición y voy a intentar compartir el PPT que preparé. Tal vez me puedan autorizar. Allá, acá está. Es que se vayan con una suerte de test. Voy a poner presentación completa. Ya. De test. Es decir, he diseñado la conferencia, la charla, para que hagan una suerte de autotest respecto de sus propias empresas o de empresas que ustedes conocen. Pueden tomar pantallazos, la grabación, perfecto. Quisiera precisamente que se lleven ello, es decir, una fórmula de tener una noción, porque el resultado del test es una noción, una aproximación. Para tener datos más exactos hay que pasar por una auditoría legal, pero tener una noción, una aproximación ya nos permite saber en qué terreno estamos. Es como cuando uno hace un test de orientación vocacional o un test de preferencias. Ustedes mejor que yo saben lo que es la obtención de datos. En ese aspecto hay claras diferencias, pero he tratado de adaptarme a este público y por eso el test que van a ver al final de esta presentación. Y la pregunta parte de esta forma: ¿qué se puede tercerizar y qué no se puede tercerizar? El temario de esta conferencia primero pasa por un contexto. Voy a hablar de las variables actuales de la tercerización. Y voy a hacer un resumen de la historia de la tercerización en el Perú. Lo segundo es la parte de regulación legal, con ejemplos. He tratado de asociar normas con ejemplos para que no suene teórica esa parte. Y la tercera es el impacto en nuestra empresa, que es el test que describí hace breves momentos. Bueno, vamos al track 1, a la pista 1, y voy a comenzar con la noticia de ayer. Y de ahí voy a hacer unos flashbacks hacia el pasado. La fuente es el comercio, y esa noticia se replicó en gestión y en noticieros. Y la noticia fue: SUNAFIL no podrá fiscalizar ni multar empresas por cambios a la tercerización laboral. ¿Qué significa esta resolución? Voy a contestar eso dentro de un momento, pero seguramente se preguntarán: ¿qué es tercerización? ¿Desde cuándo existe la tercerización? ¿Para qué sirve la tercerización? Voy a partir de un ejemplo básico, doméstico, y luego me paso al ámbito corporativo. Todos tercerizamos. Todos los días. En diferentes ámbitos. Y en casa también. Por ejemplo, si contratamos a un jardinero
el jardinero va a la casa a hacer mantenimiento del jardín 2 veces al mes, es una tercerización. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer yo, o mi esposa, o mi hijo de 20 años. Pero contrato a otro para una actividad del hogar, del mantenimiento, de la estética, del ornato, en fin. Lo tercerizo. También tercerizo si tengo a una señora o a un señor que va a hacer la limpieza a casa 3 veces por semana. No hablo de empleada del hogar, ese es contrato de trabajo, con horario, cama adentro, cama afuera, pero con horario, no, no. Hablo de alguien que va 2 o 3 veces por semana. Va, limpia y se va. También es una tercerización. Entonces, sí, Javier. Sí, Boris, solamente, digamos, es verdad, estoy de acuerdo con la tercerización, además tú la definición, la clasificación debes tenerla más clara, pero en el caso del jardinero, el jardinero tiene herramientas, tiene instrumentos que no necesariamente uno tiene en casa, entonces no necesariamente podríamos hacer adecuadamente o correctamente la labor que hace un jardinero, ¿no? O sea, sí entiendo la idea del jardinero, sí, pero nosotros no contamos con los instrumentos. ¿Eso no marca una diferencia? Gracias, Javier, por la pregunta, muy importante. Los instrumentos en un servicio de tercerización pueden ser propios del tercero o propios del usuario. Lo importante es que el servicio sea autónomo, de eso vamos a hablar dentro de un ratito, integral, y que lo haga alguien que sabe y sin injerencias nuestras. Y lo medimos por el resultado. Entonces, tu pregunta ya me permite salir del ámbito doméstico, pero quería comenzar por ahí para transmitir. Y las empresas son personas jurídicas. Las empresas son personas organizacionales. Las empresas están lideradas por personas. Y actúan como tales. O sea, cada cultura organizacional es distinta a otra. No hay empresa igual que otra. Son diferentes. Y cada una decide qué tercerizar y qué no, o cada una decide no tercerizar. Entonces, hasta el año 2008 no había una ley de tercerización. Había una ley de intermediación laboral del año 2002 y había normas muy difusas en la 728 del año 91. Pero los servicios como tal, que no son las empresas de tercerización, voy a diferenciar ello en un momento, comienzan en el 2002 y la tercerización como regulación legal comienza en el 2008. Antes era locación de servicios entre empresas. Entonces, la tercerización era una figura que utilizaban las empresas antes de la existencia de la norma que regula la tercerización. Con la norma se intensificó su uso y hoy por hoy hay una tendencia a tercerizar más. Entonces, los hitos de tiempo de la tercerización pasan por esos años y las necesidades de las empresas respecto a tercerizar van en tendencia, porque cada vez hay una tendencia a atomizar actividades, tercerizar la mayor cantidad de las actividades para que la empresa pueda hacer mejor lo que sabe hacer, que es su núcleo de negocio. Entonces, ¿qué pasó en enero de este año? En enero de este año, el gobierno actual publicó una norma que modificaba o modifica a la ley original de tercerización, que es del año 2008. Y la modificaba prohibiendo tercerizar actividad nuclear. Voy a ejemplificar eso dentro de un momento. ¿Y qué pasó? Hubo mucha resistencia, hubo empresas que acudieron a Indecopi, otras acciones judiciales, para evitar la aplicación de la tercerización de actividad nuclear. Indecopi ha acogido esas denuncias y ha determinado que es barrera burocrática la prohibición legal de tercerizar actividad nuclear. En el Poder Judicial ha habido pronunciamientos parecidos. Sin embargo, y acá viene el otro dato, esa resolución de Indecopi no es definitiva. Es temporal. ¿Por qué? Porque la Indecopi ha emitido esta resolución a través de una resolución cautelar, una medida provisional.
¿Qué es una cautelar? Es un mandato provisional que se emite anticipadamente antes que se emita una decisión final. Una provisionalidad. Cuando se resuelve este caso de manera definitiva y la empresa solicitante fue COSAPI, la minera, y cuando obtenga una resolución definitiva, recién ahí podríamos decir y estaremos en condiciones legales de decir que la norma ha sido inaplicada y ha sido suspendida por el mandato de otra autoridad. Es decir, sí existen estas figuras legales que ya no dependen de la derogación del Congreso, sino del mandato de inaplicación, en este caso el Indecopi, para que nadie la aplique y por lo tanto sea ineficaz esta restricción. Sé que hasta el momento he hablado un poco en complejo, sobre todo por la palabra nuclear, y voy a tratar en esta pista 2 de traducir lo que he venido diciendo. Primero, ¿qué es la tercerización en sí? Y acá sí quiero una licencia. Voy a cambiar de PPT porque veo que esta no tiene las imágenes que quería compartir. Un momento, por favor. Me va a tomar un minuto ese cambio. Para esta charla hice un PPT con imágenes y eso es lo que voy a transmitir. Ya está. Pongo pantalla completa. Y ahora sí, era la misma lámina de antes, solamente que con imágenes. ¿Qué es la tercerización? Es la contratación de otra empresa para que con sus propios recursos, como Javier describía, por su propia cuenta y riesgo, y con gente que esté bajo su exclusiva subordinación, presten un servicio integral de una fase del proceso productivo. He puesto en esta imagen el proceso productivo del papel, algo que todavía seguimos usando. No sé si en el futuro va a ser así. Y vemos en este proceso productivo los 15 pasos de la producción del papel. Pongo este ejemplo como referencia, pero invito a que mentalmente puedan hacer analogías con vuestras empresas y describir y tener en mente sus propios procesos productivos. De hecho, como dije, vamos a hacer un test al final. Entonces, ¿qué se ve en lo que es el papel? En el número 1 vemos la obtención de la madera. Voy a utilizar el cursor. ¿Se ve el cursor, el rojito, o no? Ok, muchas gracias por la confirmación, Juliana. Se ve la obtención de la madera. En la fase 2 se ve la parte de descortezar, es decir, cortar en trozos el tronco. Y en la parte 3, en la fase 3 de este proceso productivo se ve el molido de la corteza, o sea, generar en pedazos más pequeños ese tronco. Y después, en el paso 4, comienza toda la manufactura. He pintado de verde el paso 1, el paso 2 y el paso 3, porque esos servicios no se hacen dentro de las instalaciones de una empresa que fabrica papel, y los puede hacer un tercero, una empresa distinta. Si una empresa fabrica papel, voy a ponerle como nombre Atlas, que es la primera que se me viene a la mente. Este servicio lo puede hacer un tercero externo. Y como dentro de un rato les voy a explicar, la tercerización, legalmente hablando, es la que se realiza in-house. Por eso me esforcé en hacer ejemplos de servicios internos y comencé por una analogía doméstica, servicios en casa. Entonces, y verán que bajo la misma lógica, en el numeral 15, el ultimito, vemos aquí un camión que no hace otra cosa que transporte, pero ya del papel. Ese papel que compramos en cualquier tienda, ya el papel bond, paquetes de 100 hojas, una típica A4. Entonces, el 15 también es externo,
lo puede hacer un distribuidor externo. Es como un delivery, pero a gran escala. Todo lo que está desde el numeral 4 hasta el numeral 14 tiene que ver con la mezcla de las cortezas del tronco con agua. Después pasa en el numeral 5 por un proceso de lavado, filtrado. Luego hay otra fase de blanqueo de pasta. Hay otra fase 7 de inclusión de químicos y transporte a la caja de entrada, que es parte de la fábrica. La fase del proceso productivo 8 es la introducción a la mesa de entrada. Acá está. La fase 9, alisado en papel prensado. La fase 10, el secado. Fase 11, tratamiento en superficie, acabados, bobinado y empaquetado. Les soy sincero, me he sentido medio ingeniero al escribir estas palabras, pero son el proceso productivo. Y cada una de estas corresponden al proceso principal de una empresa para manufacturar papel. Sucede que la ley de tercerización permite tercerizar. No miren los primeros, los que se hacen afuera. No miren el 1, el 2 y el 3 o el 15, sino miren por favor del 4 al 14, es decir, desde acá donde está el cursor, que tiene que ver con la máquina de mezcla, hasta el empaquetado, el número 14. Todo esto es dentro de la fábrica que está acá. Cualquiera de estas fases se puede tercerizar. Ahí estoy traduciendo lo que arriba es una copia de la ley. La ley dice que la tercerización es la contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que todo esto se puede tercerizar, pero hay que tercerizarlo bajo ciertos requisitos. O sea, la empresa puede decir dentro de este buffet de procesos productivos, vuelvo a decir, los del 4 al 14, porque los externos no son tercerización legalmente hablando, puedes escoger con cuál se quede y cuál no. Dentro de un momento van a ver otras imágenes de este mismo flujo, pero con imágenes elegidas donde se suele tercerizar. Paso al segundo punto del concepto de tercerización. Se terceriza un servicio, no se terceriza gente. Eso es importante. Porque la ley de tercerización no tiene un diseño para abaratar costos laborales. Y acá hay un profundo sesgo social y el profundo sesgo político que tiene el régimen actual. El régimen actual tiene una Agenda 19, así se llama, es su agenda laboral, y uno de los 19 puntos es restringir la tercerización a su mínima expresión, por el sesgo ideológico de que la tercerización es sinónimo de explotación. Si uno le dice a alguien de los que defiende esta norma, que Indecopy ha suspendido temporalmente, que es tercerización, van a decir sinónimo de explotación, y que las empresas lo utilizan para abaratar costos laborales. No, esa no es la intención. La intención es que la empresa se focalice en sus actividades de su core business propio, de su núcleo de negocio, de su núcleo estratégico, en lo que no puede delegar. Por eso es que la ley de tercerización claramente establece que en ningún caso la ley permite la sola provisión de personal. El dibujo transmite, o al menos es lo que intento transmitir, una prohibición. Es decir, no es que se terceriza gente y la empresa usuaria, como se ve aquí en este dibujo, este señor con corbata y con un megáfono, dicta órdenes a trabajadores de la empresa tercera. No, eso es ilegal, porque la ley lo prohíbe expresamente. Y esa prohibición está desde el origen de la norma. Y eso está admitida en la jurisprudencia y legislación comparada de otros países donde se utiliza la tercerización. ¿Cuáles entonces son las características de la tercerización? Y acá está el dibujo que les ofrecí hace ratito, donde he colocado es una suerte de circunferencia, pero que se adapta al dibujo. He colocado una circunferencia en la parte del embalaje, que acá está, y acá está el embalaje, y del empaquetado. Miento, de bobinar, de la fase de bobinación y de la parte del empaquetado. ¿Por qué? Porque el papel ya está hecho. O sea, podemos contratar a un tercero para que empaque el papel en nuestra fábrica,
Porque el papel ya lo hice. El empaquetado es importante, claro, para que el papel no se disperse y no se caiga y se cuantifique. Pero es una actividad de parte del proceso principal, sí señor, que si no le colocamos la bolsa se cae el papel, sí señor. Pero es probablemente las que menos valor tienen, porque el papel ya está hecho. Es importante, pero que menos valor tiene y por eso se puede tercerizar, por estrategia. Y no me ocupo de empaquetar, porque contrato a alguien que lo haga. Y me preocupo como empresa por las partes más principales, más nucleares, más de fondo. Los químicos correctos, horarios, mantenimiento a las máquinas, horarios laborales, todo eso, los intangibles que no se ven ahorita en el cursor, pero que son parte del proceso productivo. O también el bobinado, ¿no? O rebobinar, si se quiere, es decir, cuando el papel que ya está hecho se va colocando en rollos gigantescos, ¿no? Esa parte también se puede tercerizar, porque el papel ya está hecho. Entonces, la regulación de tercerización exige que cuando se terceriza el servicio, se tercerice todo. Por eso es que la ley determina que se terceriza una parte integral del proceso productivo. Lo que está arriba en la ley está aquí en el dibujo. Parte integral del proceso productivo. No todo el proceso productivo, sino una parte, una fase, pero todo. En este dibujo de aquí a la izquierda vemos una foto, y es la interpretación que le doy, porque la bajé de Google. Y vemos una reunión, claro, esta es construcción civil, vemos tractores atrás, seguramente estarán construyendo una carretera, eso pareciera ser, y vemos a todos con chaleco amarillo, y a uno de chaleco anaranjado. Sí, claro, alguien podrá decir que es el de seguridad y salud, o lo que fuera, pero el color distinto me sirve como pretexto para decir que es un trabajador de otra empresa. Y que imaginemos que todos estos señores se encargan precisamente del allanamiento del suelo. Pero si hay un trabajador, imaginemos que todos los amarillos son de una empresa tercera y el anaranjado es de la propia empresa, eso desnaturaliza la tercerización, porque se contrata el servicio integral, es decir, toda la fase tiene que ser hecha por el tercero. Colocar un trabajador propio en esa fase que ha sido tercerizada contamina la tercerización. Y en una fiscalización, SUNAFIL puede decir, y está en aptitudes de decir, que la tercerización se desnaturaliza. Ya contaré dentro de un rato cuáles son las consecuencias de ello. Otra característica de la tercerización es que es interna. Como vimos en los flujos, en el dibujo anterior, lo externo no es tercerización legalmente hablando. Es lo que está in-house, es lo interno. Entonces, en esta foto vemos la fase de empaquetado, son rollos de papel higiénico, y vemos a una máquina que empaca, vemos aquí a tres trabajadores que se encargan de la labor de empaque, y acá una suerte de almacén. Ojo, acá hay dos fases en esta foto. Empacado y almacén son distintas. Pero en el empacado se puede tercerizar. Y lo que intento destacar es que la tercerización es interna. Si es externa, no es tercerización. Otra característica de la tercerización, y acá comienza ya la parte referida a la importancia de tercerizar correctamente, es que si el empleador del trabajador de empaque que estábamos viendo en la foto anterior no recibe su CTS en noviembre o su gratis en diciembre y va a SUNAFIL, SUNAFIL ordenaría el pago de esos beneficios de manera solidaria. Es decir, que cualquiera e indistintamente, tanto el empleador del trabajador de tercerización y la empresa que recibe ese servicio, están obligados a pagar ese beneficio. Eso es responsabilidad solidaria. ¿Por qué ha causado tanto revuelo la tercerización en enero de este año y hasta ahorita? Porque, como comentamos hace un rato, un decreto publicado en enero prohibió la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo del negocio. ¿Qué es eso?
Acá está la respuesta. La norma publicada por el Ejecutivo en enero de este año suspendía temporalmente por Indecopi, no de manera definitiva, que modifica la ley de tercerización. Más que modificar, incluyó una restricción adicional. Por eso la tercerización está vigente plenamente. Pero lo que hizo el Ejecutivo fue decir, mira, no puedes tercerizar lo que es núcleo de negocio. Pucha, ¿qué es núcleo de negocio? La norma ejemplifica. Y son 5 las actividades que son o enfoques para identificar qué es el núcleo de negocio. Y es lo que no se puede tercerizar, aunque vuelvo a insistir, por hoy esta restricción está suspendida temporalmente por el Indecopi. ¿Pero qué es núcleo de negocio? Lo que está en el objeto social de la empresa. Ojo con ello. Las empresas no pueden tercerizar lo que está en su núcleo, perdón, en su objeto social, en su escritura pública de constitución inscrita en registros públicos, el objeto social. Segundo, no puede tercerizar lo que identifica a la empresa frente a sus clientes finales. Por ejemplo, cuando uno va al cine, hay 2 actividades que se hacen. ¿Alguien me ayuda? Aparte de ver el cine, ¿qué se hace en el cine? Comer. Y el cine pues tiene el negocio de la canchita. Pregunto, esta sí, por favor, les ruego que me la contesten. ¿Qué es más caro, la canchita o la entrada? La canchita y la canchita. gaseosa. La gaseosa, sí. O la gaseosa inclusive. Gracias por la respuesta. ¿Es cine o restaurante? Es cine. Pero es muy posible que los cines, no es tan difícil deducir esto, obtengan más dinero por la venta de comida. Canchita, gaseosa, galletas, en fin, agua. Pero la empresa, ¿cómo se identifica ante el cliente final? Por el cine. Cualquier película. Creo que ahorita está de moda Smile, ¿no? Que es la película de la semana. Entonces, ¿la empresa podría tercerizar el negocio de la canchita? Podría. Pero esto me lleva al numeral 5. Permítanme, y con el permiso de ustedes, saltearme. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el 5? Que es núcleo de negocio, por lo tanto no se podría tercerizar la actividad de la empresa que suele reportarle mayores ingresos. Total, si gano más por la canchita, entonces no puedo tercerizar esa área. En este caso se aplica una ponderación razonada y pesa el número 2, porque el cine es cine y no restaurante. Por eso es que lo que no se puede tercerizar es el cine, pero sí se puede tercerizar o concesionar, porque está dentro del cine, dentro del centro de trabajo, el área de la comida. Pero obtengo más ingresos por allí. Pero la respuesta a esa pregunta sería que el cine es cine y no puede tercerizar cine y sí podría tercerizar el área de comida. El otro factor que es núcleo de negocio para la ley y que se prohíbe tercerizar, vuelvo a decir, esa prohibición está suspendida temporalmente por el Indecopi, es el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades. Este es bien tranca de identificar. Les confieso algo. Los inspectores son abogados, yo soy abogado, pero quien identifica el elemento diferenciador, más allá del consumidor, que es el destinatario final, es la propia empresa que trata de diferenciarse respecto de su competencia. Entonces, por poner un ejemplo, una empresa que se diferencia de otras es una empresa de low cost en servicio aéreo. O sea, viajo por Sky Airlines porque vende más barato. O compro, no es la Gatorade, es la otra que se parece pero cuesta mucho menos. Sporade, el Sporade. Ok, me cuesta 3 veces menos que el Gatorade. Hasta los sabores se parecen. Entonces, ¿qué me diferencia? El precio. Entonces, en una empresa, una aerolínea de low cost o una bebida de low cost, creo que es válido el ejemplo, no se podría tercerizar, sería un poco difícil tercerizar alguna fase del proceso productivo,
Por eso ha causado tanto revuelo esta norma. Porque la diferencia es el precio. Pero para llegar a ese precio, todo mi proceso productivo está involucrado. La cuarta. Es núcleo de negocio y por lo tanto no se puede tercerizar la actividad o fase de la empresa que genera un valor añadido para sus clientes. Otra que es tranca, porque los inspectores no la entienden muy bien, como los abogados, les confieso. Es más organizacional. Pero el valor añadido depende de lo que vendas. Entonces, un instituto o una academia de inglés puede decir, yo te enseño el inglés de origen británico, con el pronunciamiento británico, y nadie más lo hace como yo. Ahí está el valor añadido. Entonces no se podría tercerizar a los docentes que enseñan ese tipo de pronunciación. Y en realidad, la actividad de docente no se podría tercerizar tampoco, porque es parte de un proceso muy nuclear también. Y bueno, la quinta, ya la expliqué, que es la actividad que suele reportar mayores ingresos. También se considera como un núcleo de negocio y que no se puede tercerizar. Toda esta lista es la que ha causado un montón de revuelo este año. Entonces, ¿en qué casos la tercerización es ilegal? En estos 4 casos. Y comienzo por el B. Permítame irme por allí y luego voy por el A. Y lo que están leyendo, están viendo, es una copia de la ley. La ley de tercerización dice, se produce la desnaturalización de la tercerización, voy a enumerar B, cuando el desplazamiento de los trabajadores, es decir, el servicio interno, por parte de la empresa tercerizadora, se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo de negocio. Es decir, las que hemos visto hace un minuto. Eso no se puede tercerizar. Esto, hoy por hoy, vuelvo a insistir, está suspendido de manera temporal. ¿Cuáles sí han estado prohibidas antes y van a seguir prohibidas mientras dure este diseño legal? La primera, la tercerización es ilegal cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga por objeto desarrollar actividades principales. Es decir, le mostré un flujo del proceso productivo. Si la empresa desea tercerizar, tiene que tercerizar algo de ese proceso productivo. Porque si la actividad es complementaria, ya contrata un service, vigilancia, limpieza, mantenimiento. Eso ya es intermediación. Voy al C. La tercerización es ilegal cuando del análisis razonado en una fiscalización se indique la ausencia de autonomía empresarial. Es decir, cuando la empresa está subordinada, la empresa de tercerización, a la empresa usuaria. La quinta, vuelvo a esta en un momento porque están atadas, es la siguiente, la tercerización, la cuarta, la D. La tercerización es ilegal cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la subordinación de la empresa principal. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? En que en la C, la empresa de tercerización está subordinada a la empresa usuaria. Y en la D, los trabajadores de la empresa de tercerización están subordinada a la empresa usuaria. O sea, la regulación prohíbe la subordinación a nivel empresarial, gerentes con gerentes, correos dando órdenes de gerentes de la empresa usuaria a la empresa de tercerización, o la subordinación vertical, porque esa es horizontal, hacia trabajadores de la empresa de tercerización, jefes o supervisores dando órdenes a trabajadores de la empresa tercera. Voy a tratar de ser más claro. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una tercerización ilegal? La primera, son 2. La primera es que los trabajadores de la empresa de tercerización que hayan estado subordinados a la empresa usuaria, o los trabajadores de la empresa de tercerización cuyos gerentes hayan estado subordinados a los gerentes de la empresa usuaria y no hayan tenido autonomía, pasen a la planilla directa de la empresa usuaria. Y naturalmente la SUNAFIN le aplicaría multas por haber transgredido la ley de tercerización. Y naturalmente, vuelvo a la lámina anterior, también se aplican estas consecuencias de pase a planilla y de multas
cuando se configure cualquiera de estas causales que comenté hace breves instantes. Voy a pasar, antes de pasar a la parte, al track 3, a la pista 3, y pasar al test, estoy haciendo un adelanto del test, e invitarlos, si lo desean, a que utilicen un papel internamente. No voy a pedir que compartan los datos en esta reunión, o mentalmente van haciendo ese análisis de vuestras empresas o de las empresas que tienen en mente. Quiero cerrar esta parte, antes de pasar a la pista 3, transmitiendo dos cosas. Primero, que la ley de tercerización existe desde el año 2008. Segundo, que la tercerización es legal cuando se contrata empresas formales, empresas especializadas en el servicio para el cual se les contrata, y empresas autónomas en la prestación de ese servicio. Eso es plenamente legal. Y otro punto es que no es tercerización cualquier servicio que presta un contratista o un proveedor externo. Típico caso de tener una firma legal externa. ¿Les prestan un servicio? Sí. ¿Es un proveedor? Sí. Pero como es externo, eso no es tercerización. Entonces, recapitulando, tercerización tiene una ley. La tercerización es legal cuando se cumplen las condiciones descritas: servicio autónomo, servicio in-house y servicio integral. Y la tercerización es ilegal cuando se subordina a la empresa de tercerización, se subordinan a los trabajadores de la empresa de tercerización, o se terceriza alguna actividad que es considerada núcleo de negocio. Vuelvo a insistir, esa prohibición está suspendida de manera temporal, pero no todavía de manera definitiva. La última, la de tercerizar núcleo de negocio. Sobre la base de todo este resumen que acabo de hacer, vamos a pasar a la pista 3, al test. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque hemos pasado por la parte de ejemplos y la parte regulatoria. Si las hubiera, encantado, porque vienen 4 preguntas que he preparado para que vayan con una noción si es que su empresa está tercerizando bien, o hay algunos puntos que considerar para saber si esa tercerización es correcta o no, y para ello pueden animarse con una auditoría con nosotros. Pero quería saber si es que hay algunas preguntas hasta el momento, o comentarios. Sí, por favor, Rolando. Hola, muchas gracias por la explicación. Tenía una duda. ¿Qué pasa o cómo se tratan las actividades que se realizan fuera de la empresa? Gracias, Rolando. Quiero repreguntarte para contestarte. ¿Son actividades de la empresa, propias con sus propios trabajadores, o son actividades de la empresa que se desarrollan afuera del local de la empresa, como por decir una degustación en Totus por impulso de ventas? Digamos, asumamos el segundo caso. Por ejemplo, contratar un call center para hacer encuestas. O contratar una empresa que tiene sus encuestadores y te factura por las actividades. Perfecto, gracias por la pregunta. Súper específica. Eso no es tercerización. Ese es un servicio de locación o locación de servicios, por 2 razones. La primera, porque el servicio es externo. Claro, ustedes buscan datos y los datos se encuentran muchas veces en la calle, olvidando por el momento el mundo virtual, pero en la calle, a boca de urna. Entonces, ¿eso es tercerización? Por ser externo, no. Pero depende quién pida, Rolando. Porque si yo soy una empresa que no me dedico al negocio de datos, eso no es núcleo de negocio, no es actividad principal. Lo explico. Imaginemos que soy una empresa de venta de ropa, Zara, que está aquí al frente de San Isidro. El ejemplo no es exacto, solamente lo estoy tomando como referencia. Y claro, Zara necesita ampliar más. Estoy inventando, es un ejemplo ficticio. Ampliar más su segmento de ventas. Quiere vender más. Y no le basta con los datos que contestan los usuarios online, sino quiere llegar a más personas y hace encuestas en la calle.
Y para eso, imaginemos que Sara le pide a 10 personas que trabajan en el área de comunicaciones que hagan esas encuestas de manera directa, si es que no quiere gastar dinero en alguna de nuestras encuestadoras. Esa actividad, si la hacen a través de sus propios trabajadores, es una actividad de ellos. Eso no es tercerización porque lo hacen con sus propios trabajadores, es su contrato de trabajo. Si los contratan a ustedes, tampoco es tercerización legalmente hablando. Es una locación de servicios. Es un servicio externo que lo hace una empresa que sabe y que está haciendo algo que no es parte de mi proceso productivo. Pero si yo soy una empresa como alguna de ustedes, una encuestadora, voy a poner un ejemplo, eso no lo puedo tercerizar, porque eso es parte de mi núcleo de negocio, es parte de mi objeto social. Y al hacer esa tercerización estaría transgrediendo una prohibición que, vuelvo a decir, está suspendida, la prohibición de tercerizar núcleo de negocio de manera temporal, no es definitiva. Cuando se convierte en definitiva, el diagnóstico será naturalmente distinto, pero no se puede tercerizar porque es parte del núcleo de negocio. Entonces, depende. Si yo no soy encuestadora, ¿puedo tercerizar eso con cualquier otra empresa? Sí, pero eso no es tercerización, es locación de servicio. Es decir, recibo ese servicio a través de una empresa encuestadora, que es una tercera, claro, pero es locación de servicios. Pero si soy una empresa encuestadora, no puedo contratar a otras personas que se dediquen a encuestar cuando yo también lo hago. Ahí hay otra restricción, porque se terceriza todo, pero si yo también lo hago, entonces no puedo tercerizar. Rolando, ¿contesté a tu pregunta? Es decir, ¿O no? es independientemente si es interno o externo, entonces, en este caso, según lo que tú comentas. En el caso de una empresa encuestadora. Ya. Y una precisión respecto a que tienes que tercerizar o externalizar todo el proceso. Si yo internamente hago, por ejemplo, encuestas, las digitales, es decir, yo mando el link por redes sociales, todo, pero las encuestas que corresponden a hogares las mando a hacer con una empresa, 100%, a hacer con una empresa externa. En ese caso, caería en el punto que tú has dicho de que el proceso no está siendo delegado totalmente. ¿Esos datos dónde los obtienen? ¿Virtualmente? Ellos, Como los empresa, terceros. no. Ellos no, tocando puertas y aplicando cuestionarios. Ok, buen punto. Eso coincidiría con el objeto social de la empresa. Y hoy por hoy tendríamos esa restricción. Voy a ser más claro. Cuando Indecopi emita la decisión final de esta denuncia que ha hecho COSAPI, porque la denuncia que ha hecho COSAPI tiene efecto por COSAPI y por todos. Esa es la novedad. Por todos, por cualquier empleador en el Perú. Pero la suspensión de la prohibición de tercerizar actividades que están en el objeto social, que es el caso que está describiendo, esa prohibición está suspendida de manera temporal. Hoy por hoy te respondería de que si bien está suspendida la aplicación de esta norma, la norma todavía no ha sido declarada como inaplicable. Por lo tanto, yo esperaría a que se publique la decisión final del Indecopi, lo cual sucedería entre 2 o 3 meses, según la propia entidad, y si confirman esa decisión de manera definitiva, a partir de ahí cualquier tercerización externa, en este caso, para tomar datos a través de empresas distintas, pero por actividades que corresponden a tu objeto social, que era lo que, vuelvo atrás, es considerado un núcleo de negocio y no se puede tercerizar. Entonces, cuando Indecopi emita esa decisión definitiva, recién a partir de ahí sería legal tercerizar parte de tu objeto social de esa forma. Por eso es que la norma es muy antipática, por eso es que la norma es muy restrictiva, por eso es que la norma, tal como está, me refiero a la que prohíbe tercerizar algunas fases del objeto social, disminuye el empleo formal en el Perú.
impacta y duele. Ese es un punto más para pensar que la decisión de Indecopi es legalmente correcta y esperemos que se confirme. Más concreto, que Indecopi publique su decisión definitiva y después de eso sería legal tercerizar lo que cuentas. Muchas gracias. A ti, Rolando, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Paso al test, entonces. Los invito a imaginar lo siguiente, respecto de sus propias empresas. ¿Cuántos contratistas tiene vuestra empresa? Eso es fácil, pero servicios internos. Internos. O servicios, puede ser por la intervención de Rolando, que se desarrollen fuera, pero que corresponden al objeto social de vuestra empresa. Todo lo que no es eso, los invito a no considerarlo. Solamente el servicio interno o los servicios que coincidan con el objeto social, sea interno o sea externo. Sospecho que ya en la cabeza tienen 2 o 3 o 10 o una empresa, en fin. Paso a la pregunta 2. Y se me congeló el PPT. Vamos a ver. Voy a minimizar para poder pasar a la siguiente. Juliana, mientras arreglo ustedes, perfecto. Sí, sí, eso te iba a decir, mientras que vas solucionando lo de tu presentación. Sí, me sumo a la pregunta que está haciendo Rolando, porque bueno, finalmente nosotros trabajamos ofreciendo un bien intangible, por llamar un servicio intangible, ¿no? Entonces, estaba pensando, cuando específicamente Rolando dice que tú contratas, ¿no? Los servicios de un proveedor externo para que realice, por ejemplo, labor de levantamiento de encuestas. Hacen las encuestas, ¿no? Eso es externo. Entonces, en ese caso, particularmente, estaríamos cumpliendo una falta. Esa ¿Te refieres, actividad es propia del núcleo del negocio, pero el proveedor es, o sea, es externo y está realizando esa labor de levantamiento de encuestas de manera externa, ya sea, por ejemplo, en un punto de venta o tocando puertas? En ese caso, ¿estaríamos infringiendo la norma? Hay un artículo en la regulación de tercerización juliana que establece que los centros de operaciones son lugares que se consideran centros de trabajo pese a que no están dentro de la locación geográfica, dentro de las instalaciones de la empresa. Ese centro de operaciones, por ejemplo, típico caso de una impulsadora de ventas en cualquier tienda por departamento o en cualquier supermercado, para comenzar por ese ejemplo. Eso es centro de operaciones, es decir, una impulsadora de ventas no está trabajando en las instalaciones de su empleador porque allí no está el trabajo, sino está afuera, donde está el cliente. Por lo tanto, ese es el lugar donde labora, pese a que no está dentro de. En el caso de las encuestadoras, hay un factor adicional. Es decir, que toman los datos tocando la puerta. No es que la puerta sea el centro de trabajo, la puerta de la persona a quien le van a hacer la pregunta, sino es la labor. Y esa labor es precisamente, encaja dentro del concepto de centro de operaciones. Por lo tanto, entra dentro de la regulación de tercerización, o sea, porque es una extensión
de el ámbito de trabajo. No es interno, pero se llama centro de operaciones porque no hay otra forma de prestar la chamba, concretamente. Si una encuestadora contrata a otra encuestadora para ello, yo recomendaría lo siguiente, porque hay un factor importante para brindar una alternativa. Hay un factor importante porque ambas coinciden en su objeto social. Lo que yo recomendaría para brindar tranquilidad, y gracias por incidir en la pregunta, es tener un contrato de consorcio. O sea, claro, una empresa encuestadora contrata a otra, sí. Hay dinero de por medio, sí. Pero para que tenga un peso legal, es mejor consorciar. Y para consorciar tiene que haber un cliente. Entonces, frente al cliente es mejor sincerar y decir, yo te presto el servicio, pero en el contrato de servicio le pondré al cliente, me puedo consorciar con otros, pero yo te garantizo el resultado. Pienso que si lo consorciamos, ya hablamos de un empleador, uno. O sea, claro, cada uno tiene sus propios trabajadores, pero es una empresa frente a otra. Y con eso evitamos o mitigamos la posibilidad que en una fiscalización nos puedan decir que hablamos de dos empresas distintas. No, están consorciadas. Esa sería la alternativa para empresas que coinciden en su core business. Ok. Sí, te interrumpí, perdón. Si están, no, al contrario. Si hay situaciones de ese tipo, recomendaría ese parche para estar todos con la suficiente protección legal. ¿Alguna pregunta adicional sobre este punto? Sí, Rolando, please. Sí, solo no sé cuánto conoces de nuestro rubro ya, pero Por favor, quiero contarte algo que creo que es importante que sepas. La relación de nuestras organizaciones con los encuestadores es una problemática de hace muchísimos años, porque hace muchos años que hacía la mayoría de las empresas es contratarlos directamente por recibos por honorarios, ¿ya? Y eso se debía a que es como que en el Perú existe un pool de encuestadores, individuos que saben hacer su trabajo de encuestas, pero pero le brindan su trabajo a todas las encuestadoras. Porque no es que todos los días haya suficiente trabajo con Arellano, no es que todos los días haya con Ipsos, no es que todos los días. Entonces ellos administran su capacidad y van cogiendo trabajo donde hay. Entonces no había posibilidad de entablar una relación de largo plazo con cada uno de ellos y se iba a ser un dolor de cabeza la administración de múltiples planillas, quién es el empleado principal. Además, por el nivel de ingreso que ellos tienen, no se puede establecer un esquema tipo RIA, entonces tenías que calcular vacaciones y una serie de complicaciones que no hacían. ¿Cómo migramos la mayoría de las empresas, no todas, a decirle a los encuestadores, organícense ustedes y armen sus razones sociales de manera grupal? Y al interior de esas organizaciones ya yo no sé cómo manejas tu planilla, pero tú me facturas. Y si no me equivoco, la mayoría de nosotros hoy día ya trabajamos así, donde no tenemos encuestadores, relación directa con las personas, sino ahora intermediamos a través de razones sociales en las cuales ellos brindan servicio y le brindan seguramente tanto a mi empresa como a las otras, para poder tener continuidad de trabajo en el tiempo, porque no todos lo tenemos. Entonces, hoy estamos en esa situación, pero se debe mucho a la naturaleza y a la constancia del trabajo disponible. Digamos, no es que todos los días hago encuestas y todos los días hago un flujo similar para poder tener la continuidad del trabajo, ¿no? Y Rolando, pregunto, ¿esa actividad la desarrolla también tu propio personal o los trabajadores de manera directa a la encuestadora? No sé si será el caso en todas las empresas, pero en la nuestra, ya hace muchos años, cuando decidimos subcontratar a empresas, ya
cero contratación directa a personal, ni por recibo por honorario, ni por ni gente en planilla. Es decir, el 100% de la actividad está con factura, con razones sociales que se encargan de ello, ¿no? Y Rolando, ¿en tu objeto social dice que la empresa realiza encuestas? No, no dice. Ya está. Ahí está. Porque Pero no está en el probablemente objeto en la social. mayoría de nosotros no dice. Lo que puede decir es investigación de mercados, Pero es que que ustedes es un término analizan la más data dura, general. la procesan, y esa es la investigación del mercado. O sea, el Sí, encuestador la toma el dato procesamos y la duro. analizamos. Digamos, la gran Y ahí, mayoría de nosotros lo que hace es procesamiento y análisis. ok. Mira, con mayor razón, con mayor razón. Hay dos datos importantes que acabas de describir. Con mayor razón, no veo problema. Primero porque no lo hacen ustedes. Lo hace otra empresa y lo hace afuera. O lo hacen diversas empresas. Segundo, no está en el objeto social de ustedes. Y tercero, entiendo que contratan una empresa por encargo. O por un encargo contratan varias empresas. La pregunta es Puede general. darse las dos opciones, depende del tamaño del proyecto, ¿no? Cuando tienes un proyecto a nivel nacional, muchas ciudades, probablemente encuentres una ciudad para la región, una empresa para la región norte, otra empresa para la región sur y así. Me tranquiliza mucho que no haya gente de vuestra empresa o de vuestras empresas que no lo hagan, primer punto. Y segundo, también tranquiliza bastante que no esté en el objeto social. Son variables que no estábamos mirando en la intervención anterior. Si es así, Perdóname. solamente 10 segunditos, por favor, Javier. Si es así, no es núcleo, porque no está en el objeto social. La toma del dato, ¿ah? Porque sí entiendo que hay una parte soft, que es así la hacen ustedes. La parte hard la hacen ellos. Y lo segundo es que contratan empresas para ello. Lo ideal sería que contraten una sola empresa por encargo, no dos por encargo. Pero vamos, entiendo que así funciona, entiendo que así le sirve y entiendo que así es sostenible el negocio. Pero Solo una precisión, pero la toma de datos en el ámbito digital sí la hacemos directamente nosotros. Pero es un ámbito distinto, claro, y son, claro, porque provienen de fuentes distintas. Es otra fase del proceso, o sea, el proceso de toma de data es campo, calle y parte digital. Entonces son ámbitos distintos. Por lo tanto, son consideradas fases diferentes y por lo tanto esa sí la pueden hacer ustedes porque no es equivalente en forma y procedimiento a la otra. Sí, Javier, por favor. Tú puedes encontrar la definición de que la investigación de mercados es una serie de procesos o actividades que va desde la recolección, procesamiento, análisis, etcétera, etcétera. O sea, alguien sí podría cuestionar, un inspector sí podría cuestionar de que la recolección de datos es parte del proceso de la investigación de mercados. No la excluye, ¿ah? Para ello, en el objeto social, la recomendación es excluir la toma de datos de manera en campo. O sea, quitar eso del objeto social, porque no lo hacen. Y es un sinceramiento del objeto social. Y si lo haces de manera online, no debe, o sea... En el objeto social diríamos que dentro de este proceso de investigación, la toma de datos en campo la gestionan, o sea, ese es el núcleo, el objeto social. Gestionan, a ver, me imagino, in-house, estoy viendo el logotipo, in-house, datos S.A., objeto social. Objeto social, la empresa in-house, datos S.A. tiene como objeto social desarrollar procesos de investigación de mercado, gestionar datos tomados por terceros en campo y realizar toma de datos de manera virtual, y etcétera, 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 etcétera. Es decir, sincerando el objeto social que hoy por hoy tiene vuestro modelo de negocio, el de cada empresa. Esa es una alternativa. Pero te soy sincero, Javier, es una alternativa, vuelvo, y no pongo pantalla completa para poder tener facilidad. Vuelvo a esta imagen. Ahí está. Lo que estamos viendo ahorita, es decir, la prohibición de tercerizar algo que está en nuestro objeto social,
ha sido suspendida por el Indecopi. Y falta que la suspenda de manera definitiva. Si la suspende de manera definitiva, imaginemos que esta charla la volvamos a hacer, de mi parte las puertas están siempre abiertas, en enero, suponiendo que ya Indecopi ya resolvió de manera definitiva. A Rolando, a ti y a Yolanda les diría, no hay la más mínima preocupación, porque la norma que prohibía tercerizar lo del objeto social ya fue suspendida de manera definitiva. Y creo que ahorita hay un poco de empatía, creo que recién han sentido, si me permiten la confianza, lo que han sentido las empresas que sí se han animado a recurrir al Indecopi o a recurrir ante el Poder Judicial para evitar la aplicación de esta norma, porque han sentido algo parecido. En ellos, cada empresa tiene su propia cultura organizacional, sus propias fases productivas, y cada una decide qué tercerizar y qué no, como decíamos hace un rato. Por eso creo que ahorita se ha sentido un poco, si me permite la confianza, un poco cercanos y tocados por esto. Sí, claro, y mucho, por eso es que ha causado tanto revuelo en muchas otras empresas. Por eso es que la norma es tan restrictiva, pero quieren que les sea bastante sincero. La norma está suspendida temporalmente y es muy posible que se suspenda de manera definitiva, con lo cual no tendríamos que modificar el objeto social. Pero si queremos curarnos en salud, haya o no una suspensión definitiva de esta lámina que estamos viendo ahorita, que es una ley, que es la que está en cuestión, podemos hacer una actualización del objeto social sincerándola al modelo de negocios que hoy por hoy cada empresa tiene y con un enunciado similar al que describí. La empresa realiza procesos de investigación de mercado, gestiona datos tomados por terceros en campo y realiza toma de datos de manera virtual a las personas a quienes se les toman dichos datos. Ese es un enunciado en un borrador. De acuerdo. Sí, Rolando, por favor. Gracias, Javier. Solo una consulta. Sí, por favor. Si la empresa a la cual le delegamos una de estas actividades, por Que no es una razón encuestadora. propia, no, que sea encuestadora, por ejemplo, uno de estos pool de encuestadores que se reunieron, hicieron su razón social, y por afinidad, ellos terminan dedicando casi un gran porcentaje de su facturación es únicamente conmigo. ¿Eso genera algún tipo de contingencia? No. Te voy a contar una historia parecida. Vas a sentir un déjà vu por lo que vas a escuchar. Solamente que pasó hace 14 años. Voy a contextualizar. Y espero contestarte, Rolando, con esto. Pero la respuesta es no, de saque, ¿eh? Pero te voy a contar qué pasó. Cuando Alan García postuló para presidente en el 2006, acuérdense, creo que todos recordamos esa campaña, él ofreció eliminar las services. Él decía services, no service. Voy a eliminar las services explotadoras en el Perú. Fue un caballito de batalla en materia laboral. Pues no las eliminó. Y se equivocó en el concepto, porque service es una empresa de intermediación. Esa norma no ha sido tocada. Es la misma desde el año 2002. ¿Qué es intermedia? Limpieza, mantenimiento, vigilancia. Todo el mundo intermedia vigilancia en empresas formales, embajadas, colegios, en fin, edificios corporativos. Porque es una actividad complementaria, no es parte del proceso productivo. La puedes quitar, claro, si quitas vigilante te genera inseguridad, sensación. Más que todo es disuasivo. Si quitas la limpieza, claro, altera la higiene, pero no se cae el proceso productivo. Será un proceso productivo sin higiene, pero no se cae, ojo. Y si quitas el mantenimiento, en algún momento se va a caer, sí, claro, pero sigue hasta donde el carro aguante. Todo eso es complementario, eso es service. Bueno, Alan García no las eliminó, pero sí hizo algo. Emitió la primera ley de tercerización, que vuelvo a decir no es service, pero emitió la primera ley de tercerización en el año 2008. Y la ley que emitió el Congreso, que en ese tiempo tenía presencia prista, porque el fujimorismo tenía cierta alianza con ellos, publicó la ley de tercerización con restricciones. Y ahí está lo que dijo Rolando. La ley originalmente, si uno encuentra la ley, va a encontrar un artículo que dice que la empresa de tercerización debe tener pluralidad de clientes. Y todo el mundo se le fue encima al Ejecutivo en ese tiempo. Y el Ejecutivo saca decretos, reglamentos. Y en un reglamento el Ejecutivo dijo que la pluralidad, si bien la pluralidad era la regla,
la regla admite una excepción. Y las empresas de tercerización no están obligadas, dice el reglamento, a tener pluralidad de clientes siempre y cuando, acá viene lo no negociable, sean autónomas en la prestación del servicio. Entonces, Rolando, a las empresas a quienes ustedes subcontratan para la toma de datos en campo, no hay ningún problema legal en que solamente le presten servicios a cada una de vuestras encuestadoras, en la medida, y esto no es negociable legalmente, que ustedes no les den órdenes, sino hagan pedidos. Y el pedido sea, empresa de contrato, trae estos datos, tienes este tiempo, tú ve cómo haces y yo controlo la calidad de tu servicio y la calidad de los resultados. Perfecto, gracias. A ti, Orlando. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la pregunta 2. Habíamos comenzado con ¿cuántos contratistas tienes? In-house o, como ha fluido en esta parte de la conversación, que prestan servicios de tu objeto social, así sea externamente, eso se llama centro de operaciones. Y la pregunta 2 viene por acá. ¿El servicio de dichos contratistas es integral o es parcial? La regulación de la tercerización exige que ese servicio sea integral. Escuché en esta conversación que tercerizamos normalmente por contrato, ¿ok? Y lo hacemos así para no saturar, porque hay tanto cliente que es necesario o implica la necesidad de subcontratar a más empresas por temáticas. Lo que sí no admitiría la fiscalización es subcontratar a 2 empresas por un mismo pedido de cliente. Ahí sí no hay margen de negociación. Es por cliente, podría subcontratar 1, pero no 2. La pregunta 3. Solo Sí, por una favor. consulta, discúlpame. Sí, No levanté la mano. Pero si ningún subcontratista tiene la capacidad de darte todo el servicio, como te dije, ¿no? Muchas veces geográficamente tu subcontratado no tiene el alcance geográfico. Y ahí necesitas armar más de uno. Sí. La norma es clara. Subcontratas con una y esta se encarga de la fase integral de ese servicio. Pero Y eso está, sí, en transporte, tú contratas más de una empresa transportista. claro, pero esa es una distribución externa. Ya es la entrega al destinatario, a la tienda, a la bodega. Ya no es parte del servicio o el proceso interno. Ojo que estamos considerando esto interno porque es una extensión del proceso productivo que no tiene otra fuente de toma de datos sino el campo. Volviendo entonces, por eso es que encaja en lo que es tercerización. Encaja. Y al encajar en lo que es tercerización, se puede subcontratar, pero con una a la vez, Rolando, para no mentirte. Ojo, Rolando, lo importante es ir tomando conciencia, midiendo riesgos, en fin, estoy transmitiendo información estratégica que permite tomar decisiones futuras. Me tranquiliza mucho porque nadie me ha contado que ya tienen la SUNAFIL encima o hay reclamos internos. Por eso nos preocuparíamos cuando tengamos una fiscalización contra nuestra. Hoy no la hay, pero estos datos permiten ir tomando decisiones considerando la variable legal dentro de una estrategia de decisión. La pregunta 3 es esta. Ay, sí, Naphtali, por favor. Boris, ¿qué tal? No me quedó del todo claro. Sí, por Si favor. por un tema estratégico yo necesito darle o de calidad, de seguridad de la información, prefiero darle al proveedor el sistema de colecta, el link ya seteado para que
no tengan que hacerlo en papel, digamos. Y yo cargo la información en el sistema y me ayuda a controlar, digamos, la georreferencia y otras cosas para evitar falseamiento, por ejemplo. Significa que o sea, si yo le estoy ofreciendo eso para que él lleve a cabo su valor, su trabajo, ¿sería un servicio parcial? No, porque le Toda estás dando una colectar ese herramienta que facilita el servicio. Y él se encarga de hacer todo el servicio. Cuando nos referimos a total o parcial, nos referimos a las personas. Es decir, que son las personas de la empresa las que se encargan de todo el proceso productivo, no los instrumentos. En el no los caso que tú instrumentos. describes, Naphtali, estás facilitando el instrumento. Permíteme el ejemplo doméstico inicial. Voy a tu casa, hago el servicio de jardinería y me olvidé de una máquina de la corta césped y me la prestas. Eso no es naturaliza, porque yo sé cómo corto, dónde corto y en qué medida y qué fertilizantes, y etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, me queda claro, gracias. No, a ti, Natalie. La pregunta 3 tiene que ver con la coyuntura. Vuelvo a decir, es la parte que más ha raspado a las empresas y tiene que ver con el núcleo de negocio. El servicio de dichos contratistas está en el objeto social o es el que mayores ingresos genera. Yo creo que aquí terminamos de redondear un punto, Rolando, que conversamos hace un rato, porque el núcleo de negocio se toma como algo ponderado y a ustedes no les pagan por recolectar datos duros. Es decir, los mayores ingresos que genera, que es otra variable de lo que es núcleo de negocio, y todas estas se tienen que tener en cuenta de manera ponderada, sistemática. Por ahí el ejemplo del cine que dice que es más cine y no tanto restaurante, o sea, es lo que se identifica frente al consumidor y no por la mayor actividad que mayores ingresos genera. A ustedes no les pagan por realizar la encuesta pura, porque el encuestador, y eso lo subcontratan, toma el dato. La empresa paga por el análisis, por las barras, por la torta de los datos, por los porcentajes. Si una empresa los contrata y ustedes me envían, si yo los contrato y ustedes me envían, toma, Boris, 100 encuestas. Pucha, yo diría, ¿qué es esto? Yo no te pago para esto. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta pregunta 3 del test, para validar si estamos tercerizando bien, está el factor de si el servicio que estoy tercerizando está mi objeto social, porque tú indicas que sí estaría, por eso recomendé algunos ajustes, o es el que mayores ingresos genera. Me pagan por enviar data procesada, por desarrollar datos. Los proceso y te los doy. No me pagan por tener la encuestadura. Eso le da peso precisamente a que la subcontratación que hoy por hoy están haciendo respecto de cada contrato, o sea, por cada contrato tercerizan con una, eso es lo ideal, eso no admite mucha negociación. Y a ustedes les pagan por analizar datos y no por tomar encuesta pura, eso le da fuerza a la tercerización que están haciendo. Dime, Rolando, por favor. Ahí sí puede variar dependiendo de las empresas, ya, pero sí nos pagan por contratar, por conseguir el dato duro. Lo que puede suceder es que ganamos bien poquito de esa parte Por eso. y ganamos más de la parte del análisis. Pero si tú lo ves a nivel de facturación, es decir, son 20,000 encuestas y asumamos una cifra de $10 la encuesta, estás hablando de $200,000 ahí. Y el análisis cobrarás que unos $20,000 más, donde tu margen es alto. Pero tienes 200,000 de encuestas y 20,000 de análisis. En los 200,000 de encuestas no gano casi nada, pero en los 20,000 de análisis casi todo es utilidad. Tu intervención me permite ir a la parte derecha de la lámina. Y bueno, vemos allí ventas, producto y servicios. Por venta sumamos 60 y 77, nos da 130. Más es por ventas que por servicio.
Lo que esta empresa, la del ejemplo, no puede tercerizar es la venta. El servicio lo podría hacer. En lo que tú cuentas, tú dices, oye, más gano plata por análisis, ahí estarían los 130, haciendo una analogía con este flujo. Y por datos duros, 66. Eso valida que la subcontratación por contrato y con una sola empresa, vuelvo a enfatizar ello, tiene todos los argumentos como para poder ser defendida en una tercerización. Solo precisión, es decir, es así si lo analizas desde una perspectiva del margen, pero no es así si lo analizas desde una perspectiva de la venta. Y al año cambiaría las variables porque estos ejercicios son anuales, Rolando. No cambiaría. Probablemente no sé cómo serán las otras empresas, pero lo que tú factures por el dato duro como facturación puede ser mayor que lo que factures por análisis. Pero vamos, cuando dices dato duro, o sea, te refieres a que, a ver, subcontratas a una empresa para que tome datos y ellos te envían los entregables. Con esos entregables terminas el servicio a tu cliente y tú se los envías y ahí acaba, o hay algo más. No, por ejemplo, el estudio Muñiz me contrata a mí para evaluar la calidad de satisfacción de los clientes de ustedes. Cliente. ¿Ya? Ustedes tienen una base de 400 clientes, entonces yo te hago una propuesta en la cual te digo, mira, voy a encuestar a 400 de tus clientes y te va a costar $10 cada encuesta. Además, te voy a cobrar, no sé, 10,000 soles por preparación de instrumentos, análisis y preparación del informe adicional, del informe final y la presentación. Y eso es lo que el estudio Muñiz me contrata a mí. Dentro de ese contrato, verás, hay una fuerte proporción de datos duros y hay otra proporción que es lo del análisis y preparación de los instrumentos, que a nivel de facturación es un monto menor. Pero la parte de datos duros, yo la exteriorizo con otra empresa y a mí me queda muy poquito margen ahí. Y el servicio que vendes, en ese caso, por lo que te escucho, Rolando, es un procesamiento de data. O sea, no entregas el dato duro. No. Sigo viendo que el ingreso sería por el servicio y no por el entregable del dato duro, porque el dato duro sí tiene una etapa de procesamiento. Totalmente, pero desde una perspectiva de un supervisor, probablemente te diría, oye, mira, de este servicio que le has dado a Muñiz, la principal monto se está yendo a dato duro. Sí, en ese caso me preocuparía de colocar en el contrato que se presta un servicio de análisis de data en el nivel que ustedes determinen con el cliente, más que la entrega de un dato duro, y lo consideraría como un servicio, más que la venta del resultado de una encuesta, que es un producto al final de cuentas. Me enfocaría de esa manera. No creo que el inspector llegue a verlo tanto así como describes. Creo que sí lo podría entender como un servicio. Y lo importante es que en el flujo, porque manda en este caso el balance anual, en el flujo se puede ver que la mayoría de ingresos provenga de servicios que tienen que ver con actividades que van más allá de la simple toma de data dura. Okay. Es un tema a trabajar seguramente, Rolando. Y la pregunta 4, y con esta terminamos este test, es si el servicio de dichos contratistas está subordinado a vuestra empresa o es un servicio por resultados. En la parte izquierda se ve a alguien que puede interpretarse como alguien que lidera o jefatura, pero no como alguien que coordina. La coordinación más que todo es en círculo, horizontal. Acá vemos algo más vertical. Y eso sería subordinación. Es decir, la empresa, no es que ustedes no podrían subordinar
a los trabajadores de las empresas contratistas. Entiendo que hacen los pedidos y miden el servicio, la calidad de los resultados. Por eso es que el servicio en lo que es tercerización es por resultados. Y bueno, con eso ya terminamos el test. Dejé esta parte al final, aunque ha ido fluyendo durante la conversación. Y para finalizar, antes de pedirles algunas preguntas, si es que las hubieran, han escuchado durante todo este rato dos cosas. Primero, hemos partido la reunión, la conferencia, con una perspectiva o una noción de lo que es tercerización. Siento y percibo que al final de esta reunión han quedado algunos puntos. Creo que eso es importante, porque nada es perfecto. Me refiero a cómo se autoorganiza una empresa. Percibí también que dentro de las subcontrataciones, no todas subcontratan igual. Hay unas distintas que otras. También hemos ido explorando algunas alternativas. Y claro, para eso están los abogados, y también la ley está hecha para ser cumplida y también aplicada, y también para que la ley se adapte dentro del principio de legalidad a una necesidad empresarial. Es ahí donde el feedback, la retroalimentación permite llegar a construcciones. Tomo un ejemplo. Por ejemplo, en las participaciones escuché, oye, subcontratamos esto, ¿es tercerización? Sí, porque es centro de operaciones, es toma de data, perfecto. Si lo hago con uno está bien, perfecto, está bien porque es una fase integral. Mientras no lo subordines, esa tercerización está perfecta. Digamos, esa es una suerte de ruta a tener en cuenta para el momento en que se subcontrata. Me encantará saber si hay alguna pregunta adicional o preguntas finales o comentarios al respecto de la temática. Si no las hubiera, me he sentido bastante escuchado por parte de ustedes. También espero que mis respuestas les hayan generado satisfacción o que les haya brindado alguna ruta a seguir. Y ojo, es como cuando vamos al médico. Si hay algo que perfeccionar o ajustar, para eso estamos los abogados, para asesorarlos. Tampoco la intención es generar una tranquilidad falsa o falsa tranquilidad, sino una ponderación respecto de cómo está cada organización respecto a los servicios que subcontrata. De lo que escucho, a grandes rasgos, de las intervenciones que he oído, las relaciones con los subcontratistas están en azul. Habría que hacer algunos ajustes seguramente. Y perfecto, para ello pueden contar con nosotros siempre. Sí, Rolando. Aprovechando la reunión, pero una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre supervisar y pérdida de autonomía? ¿Y qué podría ser un error de supervisión que pudiese, desde una perspectiva de un inspector, decir, oye, aquí tú no estás supervisando, tú estás infringiendo la autonomía de la otra empresa? Gracias, Rolando, por la pregunta. Hay que diferenciar el proceso del servicio respecto del resultado del servicio. Si es que me supervisan el proceso, es diferente que me supervisen el resultado. O pueden supervisar ciertos subresultados en el proceso. Lo ideal es hacer un control de calidad del resultado, una verificación de la finalización del servicio y no entrometerse en el proceso. Entonces, entrometerse en el proceso ya implica un lindero, un camino a lo que es subordinación. No significa que no se pueda hacer alguna coordinación con tu empresa subcontratista. Oye, preguntarle al subcontratista, esta toma de data, tienes 10 días para hacerlo. Dime y cuéntame en qué días piensas hacerlo.
Esa es una coordinación, una supervisión de las fases del proceso. Pero si ya lo llamas a las 12 del día de mañana, donde él te dijo que iba a estar prestando el servicio, le envías un WhatsApp y le dices, oye, Juan, ¿está realizando ahorita esa toma de data? O le enviamos un correo y le decimos, no preguntes de esta manera, no toques el timbre de esta manera, no abordes de esta manera, hazlo de esta manera, ya estamos entrometiéndonos en el proceso. Y si es que ellos nos dan los entregables y vemos que no llenaron algunas fichas o olvidaron colocar el nombre, ahí estamos controlando el resultado y claro, eso influye tal vez en algunas penalidades, en el no pago, porque el entregable no está completo, o en decidir en no contratarlo nuevamente. Pero esa es la diferencia, es decir, se controla en una trazabilización el resultado, no el hacer cómo. Por eso se Perfecto. terceriza a una empresa especializada. Y eso es autonomía. Y por eso es que al externalizar ustedes les permite enfocar en su core, conseguir clientes, analizar data, dar entrevistas, tener publicaciones en diarios, en fin. Gracias. Ok. Paola, Juliana, gracias por la invitación. Gracias, Por mi Boris. parte, cuando quieran. Gracias a ti. No, gracias. Y la verdad que nos podemos quedar hasta medio cortos y no seguir preguntando porque nuestro trabajo incluye muchas etapas internas, mucha gente de por medio y aparte que tenemos distintos tipos de metodología que abordar, ¿no? Entonces, no todo se desarrolla de la misma manera, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio que vayamos a requerir, ¿no? Pero sí, podría decir, creo que todas las agencias de grande, mediana, pequeña, es la manera como la que trabajamos y bueno, me identifico con lo que estaba diciendo Rolando, ¿no? Que anteriormente, por ejemplo, más el estilo de trabajo cuando hablábamos de encuestadores era contratarlos de manera directa y ellos emitían sus recibos honorarios, pero después a la larga muchos de ellos pues montaron sus empresas, te facturan, ¿no? Y a ellos son a los que mayormente recurrimos contratándolos así de esta manera, ¿no? Entonces, estás desplazando esa labor de trabajo hacia un tercero. Claro, tú puedes tener tus controles en el caso de, por ejemplo, enviar a un supervisor de planta a que valide si efectivamente se están realizando esas encuestas. Pero el supervisor, la tarea que hace es básicamente la de constatar, ¿no? La de verificar que, o sea, no va a interrumpir el trabajo que se esté realizando, sino básicamente va a ir como que de observador y a validar que el trabajo efectivamente se esté llevando a cabo. Si esa actividad es esporádica, aleatoria, es como un cliente anónimo que va a un banco, ¿no? A saber cómo está siendo tratado y ese dato lo das al banco, ¿no? Pero si es constante, si es diaria, ahí ya es una injerencia. Pero si es aleatorio y con el trato horizontal, o sea, verificando si es que están cumpliendo con los estándares, pero si es aleatorio y esporádico, eso no es una injerencia. La injerencia es cuando ya es constante, es diario, cuando alguien se comporta como empleador. Por lo que dices, Juliana, esa actividad de supervisión, para empezar, no le pondría el nombre de supervisión. Es un nombre que le hace ruido, le podría hacer ruido al inspector. Yo colocaría un nombre de coordinador de servicio, por brindar alguna alternativa. O también podríamos colocar el nombre como observador del servicio. Pero supervisor. ¿Quién es mi supervisor, jefe? Subordinación. Ya lo mentalizaron al inspector. Por ejemplo, ahí es un cambio, un ajuste que recomendaría. Ese es fácil. A partir de enero de 2023 podrían cambiar la denominación de ese colaborador, ¿no? Que no sea supervisor. Es un observador de servicio. Hasta cambia el enfoque. Suena bien también. Ahí tienen una más. Sí, sí, sí. Bueno, Boris, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos un montón y de repente quizás podemos aprovechar este espacio para que en el chat nos dejes tu contacto.
Cosa que sí. Y Perfecto. bueno, si Paso por alguno de acá. ustedes también lo desea, tanto Paola y yo también podemos enviarles el contacto de Boris. Lo estoy escribiendo y de verdad me hubiera preocupado que nadie hubiera preguntado, o me hubiera preocupado que hubiéramos coincidido en todo. Las preguntas permiten extraer valor, cada uno toma los datos que le sirven y he tratado de ir más allá. No me quedé en la parte teórica, he tratado de brindar el test como para que alguien se autoanalice, me batió la organización y obtenga el mayor valor de esta conferencia para sus organizaciones. Juliana, Paola, muchas gracias por la invitación. Juliana, como sabes, siempre para mí es un placer verte, escucharte. Me ha encantado la participación de Rolando, ha leído su mensaje, de Javier, de Naftalí, y en fin, y a todos los demás por su presencia y acompañamiento. Gracias a ti. Gracias, Javier mandó un mensaje que se despedía de ti, tenía que ir a otra reunión, pero también está muy Sí. agradecido. Muchas gracias por ese mensaje. Bueno, Gracias. gracias. Saludos. Cuando quieran. Gracias. Cuídate. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Saludos Boris. a todos. Bye. Chao.